Asambleísta ponente, asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Vamos a presentar a ustedes, colegas asambleístas, una síntesis de lo que fue en lo que consistieron los cambios que se realizaron en la comisión para buscar, como aquí se ha dicho, solucionar un problema que para muchas familias tiene más de 20 años y que al mismo tiempo lo único que demuestra, lo único que deja claro es que es un tema medular, el conflicto de intereses. ¿Qué pasa cuando hay un Estado y hay unos gobernantes que tienen conflicto de interés entre lo que es el interés público y el interés privado o de unos pocos? Este ejemplo de lo que tiene que ver con la crisis financiera de 1999 nos demuestra precisamente cómo se actuó en defensa de intereses de un pequeño grupo vinculado al sector financiero y bancario, dejando de lado los intereses generales, dejando de lado los intereses del conjunto del pueblo ecuatoriano. Eso significó 20.000 millones de pérdida para el Estado ecuatoriano y el drama para algunas familias que ahora con esta ley buscamos resolver algunos de los vacíos que se dejaron o que se han evidenciado luego de aplicar por 3 años la ley que esta misma Asamblea aprobó en el 2014. ¿Cuáles son las principales modificaciones que hemos realizado del primero al segundo debate? Ya habíamos señalado, dividimos la ley en 3 capítulos: deudas derivadas de la crisis financiera del 99, deudas de la banca pública, reformas a leyes conexas, para que quede muy claro al momento de que puedan aplicar los operadores qué es lo que efectivamente les corresponde aplicar. Por eso, aunque algunas normas parezcan repetitivas, unas tienen que ver con los deudores de buena fe y otros tienen que ver con concretamente el Banco Nacional de Fomento en proceso de liquidación. Del primero al segundo debate hemos recibido 15 observaciones de asambleístas, quizá un poco más porque incluso el día de hoy han llegado nuevas observaciones. Hemos tenido más de 50 comparecencias y observaciones provenientes de la sociedad civil, más de 50, entre el primero y segundo debate e incluso después de cerrado el segundo debate. 10 observaciones de distintas autoridades también relacionadas con los temas que toca esta ley. Respecto al primer capítulo, lo relacionado con los deudores de buena fe, que básicamente lo que busca es resolver para los deudores no vinculados, en esto quiero ser claro, de los bancos cerrados, que han atravesado un verdadero vía crucis, algunos problemas que me permito plantearlos. Fueron víctimas de tasas de interés abusivas impuestas por la banca privada, fueron desapropiados de sus medios de trabajo por banqueros, quienes se apropiaron o remataron estos bienes a valores deteriorados, fueron chantajeados por administradores y liquidadores de los bancos que de forma arbitraria ejecutaron las garantías y mantuvieron activas las obligaciones con elevadas tasas de interés, fueron convertidos en económicamente incapaces e incluso impedidos de tener hasta una cuenta de ahorros. En función de resolver estos problemas y otros, porque hemos logrado atender a una gran cantidad de comparecencias, se presentan como los siguientes cambios. Se autoriza para que el Banco Central del Ecuador, se autoriza al Banco Central del Ecuador la venta de la cartera a una compañía de servicios auxiliares. En el debate anterior se nos señaló que una ley no se podía establecer con nombre y apellido quién, por lo tanto se recoge esa observación. Se establecen 90 días para presentar nuevos documentos probatorios para el recálculo. Se incorpora a todos los deudores de la banca cerrada, ya no solo a aquellos que soliciten, sino a todos. Y obviamente los que quieran reestructurar sí tendrán que presentar la solicitud. Se incorpora a los deudores
de la cartera de la banca cerrada de la CFN que no pudieron cumplir con convenios de recálculo. Se suspenden las medidas cautelares, procesos coactivos, juicios de insolvencia o quiebra mientras se reestructuran las deudas. Se establece el beneficio de la condonación de deudas a personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, adicionalmente a las que fallecieron y cuyos herederos no aceptaron esa herencia con beneficio de inventario, como ya se planteó en el primer debate. Luego, se reduce el monto original para incorporar a los deudores por operaciones vinculadas, pero solo hasta 25,000, es decir, aquellos que eran parte de la administración de un banco, pero que no tuvieron que ver con las decisiones financieras que tomaba ese banco. Concretamente el caso de una persona que trabajaba como director de recursos humanos y que por esa razón aparece como deudor vinculado. Por eso lo que se hace es una revisión del monto propuesto en el proyecto original de 150 a $25,000. Se autoriza, esto es fundamental, a liberar bienes puestos en garantía de crédito cuando superen el 200% de la deuda recalculada, siempre y cuando sean susceptibles de fraccionamiento o que existan dos o más bienes. Se modifica, precisamente para atender lo que aquí se nos ha planteado, se modifica la fecha de pago del interés en los créditos recalculados, ya no desde el momento que se contrajeron esas obligaciones, sino desde el 1 de enero del 2010, en función de que recién a final de diciembre del año 2009 esa cartera pasa al Banco Central. Con esto estamos eliminando en muchos casos 12, 14, 15 años de interés, y en la práctica estamos reduciendo ese interés del 5% a una tasa que está en torno al 2%. Ese es el beneficio concreto que se obtiene con esta modificación aprobada por la Comisión. Se modifica la paridad de las unidades de valor constante para recalcular los créditos que fueron otorgados en VCs de 3 a $1. Este también es un cambio importante y que permite soluciones específicas para personas que contrataron en VCs. En el caso de traspaso de bienes en créditos de arrendamiento mercantil, una vez que se firmó el acuerdo de pago con el Banco Central, deja de ser una operación de leasing para convertirse en una operación de cartera y por lo tanto puede acogerse a los beneficios de esta ley. Con esto solventamos también los problemas que nos había planteado aquí una de las personas que compareció frente a este pleno. Resolvemos, y al convertirse en una operación de cartera, al mismo tiempo puede acogerse a los beneficios que se establecen en esta ley. En el caso de bienes entregados como garantías por el deudor, la deuda podrá ser cancelada, podrá quedar cancelada. Cuando el valor en que las garantías que hubieran sido constituidas cubra la deuda. 2, cuando el valor de los bienes de la fecha del embargo cubra la deuda, o cuando el valor actualizado del bien cubra la deuda, cualesquiera de estas que le sea más conveniente al deudor. Luego, respecto de las deudas con la banca pública, se modifica la tasa de interés al cual se va a recalcular los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento que están en proceso de liquidación, ya no con la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador, sino a un interés del 5%, y se tiene 180 días para reestructurar. Se incorpora que las operaciones de reestructuración y futuros créditos del Banco Nacional de Fomento en proceso de liquidación y del Ban Ecuador siempre tendrán un seguro de desgravamen y, en lo posible, un seguro de riesgos naturales si la fuente de repago es una actividad agropecuaria. Se amplía el plazo para el pago de los créditos reestructurados. Se modifica y se deja sin límite el monto para acogerse a la condonación de los intereses, multas y recargos de los deudores del Banco Nacional de Fomento. El beneficio se aplicará para todos los deudores. Ya no hay límite de 20,000 como en el proyecto original, de 40,000 como vino para el primer debate, sino acogiendo lo que se planteó aquí,
sin límite, con lo cual esto beneficia a todos los deudores del Banco Nacional de Fomento en proceso de liquidación. Se establece la condonación de los créditos adquiridos de hasta $40,000 a las personas naturales que padezcan discapacidad, enfermedad catastrófica, rara o huérfana, de acuerdo con la ley y el reglamento de discapacidades. Al mismo tiempo, ya se incluyó también lo de las personas que hubiesen fallecido. Aquí hay, ustedes en el informe, les pido aquí simplemente, en el informe dice que hasta 20,000, pero si ustedes revisan, en la ley ya está hasta 40,000. En el informe, efectivamente, nos faltó establecer la correlación de lo que ya había aprobado la comisión, que es hasta $40,000. Por lo tanto, las personas que hayan fallecido o que sufran discapacidad o una enfermedad catastrófica, rara o huérfana, esas personas se les condona también la deuda que tienen con el Banco Nacional de Fomento en proceso de liquidación. Se incorpora la remisión de intereses, multas, costas y recargos a los deudores de microcrédito otorgados por la CFN con un plazo de 120 días hábiles siguientes a la publicación de esta ley. Hay otras normas que se precisan también las modificaciones. En la ley para el cierre de la crisis bancaria se establece 3 modificaciones. La tasa de interés será pagada desde el 1 de enero del 2010. También se modifica esta ley para resolver lo relacionado con las operaciones de arrendamiento mercantil que fue planteado aquí en el Pleno y para determinar el valor original de las deudas de MVC. Se incorpora un incentivo tributario para promover la fusión de cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 y 5. Se autoriza a la Corporación de Seguro de Depósito, COSEDE, a invertir recursos que permitan aprovechar su liquidez. Estos son los temas que la comisión resolvió. Sin embargo, hay unos temas, y esto saben los comisionados, que quedaron pendientes para ser trabajados en reuniones con los deudores de buena fe, que me voy a permitir también exponer las conclusiones a las que llegamos. En el artículo 1, básicamente hay modificaciones de forma, básicamente temas de forma, que tiene que ver que no diga 90 días, sino hasta 90 días para que puedan reestructurarse. Igual, modificación de la palabra cesión por transferencia. De igual forma, se elimina, porque ya estaba repetido lo que tiene que ver con la publicación por la prensa. En el artículo 2, el 1 son solo de forma, lo presentaré después también de manera más detallada. En el artículo 2, aquí se ha cogido un planteamiento fundamental, que no solo se permite que se entreguen y se presenten nuevos documentos para decir que se cumplió con las obligaciones, sino que en caso de que exista duda, el Estado actúe en favor del deudor. El principio a favor del deudor se opera y se plantea tanto en el artículo 2 como en una reforma al artículo 14 también de la ley para el cierre de la crisis que está vigente. Esto, que había sido un compromiso una vez que concluyó el debate, pero con la autorización de la comisión que me autorizó poder seguir tratando estos temas, se llegó a este acuerdo y cumpliendo con la palabra presento para que sea considerado y se incorpore en el debate final. Lo mismo, en el artículo 12 se incluya que existirá un informe cuando se tenga que valorar un bien, que se incluya un informe, que ese informe debe ser actualizado de tal manera que se pueda beneficiar de esta manera también a quienes son deudores de buena fe. En la disposición quinta se plantea que los funcionarios del Banco Central, la Super de Bancos y demás instituciones que tienen la obligación de presentar informes semestrales, si no lo hicieran, serán sancionados, y serán sancionados de acuerdo a lo que establece la LOCEP, es decir, que pueden ser incluso destituidos. Este fue un compromiso, incluyo que fue un compromiso para que sea también adoptado por la Asamblea. De la misma manera, proponemos eliminar el inciso 9 del artículo 14 de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria. Con esto se permite
que el tope de 150.000 para permitir que se pague en exceso, que existe en una operación, pueda ser, que existe una operación, pueda ser abonado a otra deuda que existe en otra obligación e incluso con otra institución. Con esto resolvemos el problema que se planteó aquí de una persona de 20 años que a los 20 años aparecía como deudor y además como garante, y que teniendo la posibilidad de aprovechar el exceso no hacía porque había falta de norma legal. Con esto también solucionamos y es un compromiso que nos habíamos planteado. De igual forma, en el artículo 12 se está planteando una norma a través de la cual el exceso de garantías que supere el 200%, siempre que sea posible, tal cual dispone el Código Civil, pueda ser entregado a las personas que tienen ese exceso de garantía. Sin embargo, en el artículo 12 estamos prohibiendo que exista devolución. Por lo tanto, incluimos en el artículo 12, estamos en la disposición quinta, incluimos salvo lo previsto en el artículo 12, para que pueda operar esta norma relacionada con la devolución del exceso de garantía. Se mejora, y esto es simplemente de redacción, lo que tiene que ver con los artículos 9 y 18, para garantizar lo de las personas fallecidas, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas. Se modifica el cuarto inciso del artículo 14 para incluir que se valorará los registros y documentación presentada de conformidad con las reglas de la sana crítica, y al mismo tiempo se incluye el principio a favor del deudor. Este es otro de los temas que también incluimos. Estos son los compromisos a los que habíamos llegado, previamente autorizado por la comisión, que seguimos trabajando luego de aprobado el informe, que fueron acordados de consenso, y que fue mi obligación presentar al Pleno para que sean incluidos como parte del debate final en el texto de ley que votaremos, y con eso además honramos la palabra que habíamos adquirido con los deudores de buena fe. Como ustedes ven, colegas asambleístas, este informe fue aprobado por consenso en la comisión, y básicamente lo que demuestra es la voluntad que tenemos de poder resolver en un caso un problema generado por actuaciones inescrupulosas que se ha constituido en un verdadero drama para centenares de familias. Actuaciones inescrupulosas de banqueros que no solo que llevaron al país a una crisis profunda, sino que afectaron la calidad de vida de las familias. Por otro lado, resolvemos el problema parcialmente de todos aquellos que son deudores del Banco Nacional de Fomento en proceso de liquidación, con la condonación de los intereses, multas, recargos, ¿sí?, de las operaciones sin límite, y al mismo tiempo realizamos las reformas que nos permitan, por un lado, implementar estas modificaciones que constan en esta ley, y otras también que ya fueron presentadas a ustedes. Vuelvo a plantear que este proyecto fue aprobado por unanimidad. Esperamos recibir criterios en este Pleno y, en función de esos criterios, presentar el mismo día de hoy un texto para que sea finalmente aprobado por la Asamblea Nacional. Estos son las principales modificaciones y también aquellos puntos que me había comprometido y que han sido incluidos para que puedan ser acogidos en el texto final. Muchas gracias, señora Presidenta.